Bienvenidos a este video del curso de Deep Learning y redes neuronales. En este video vamos a ver cómo es el gradiente descendente por lotes, que digamos es una generalización del algoritmo de gradiente descendente y nos sirve para optimizar este algoritmo cuando tenemos cantidades de datos muy grandes. Entonces, ¿qué es este gradiente descendente por lotes? O lo que también se conoce como mini batch gradient descent. ¿Por qué mini batch? Pues lotes en miniatura. Entonces supongamos que tenemos este X, nuestras entradas X, con M ejemplos de entrenamiento y Y, pues obviamente con M ejemplos de entrenamiento. Pero entonces, ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, 1.000.000 de ejemplos de entrenamiento? O incluso más de 1.000.000. Pues podemos tener 10 millones, 5 millones, muchos datos de entrenamiento. Entonces el tiempo de ejecución de una sola iteración de entrenamiento puede ser muy lento y puede hacer que el proceso de entrenamiento pues sea ineficiente, incluso si utilizamos una implementación vectorizada o si utilizamos, digamos, una librería ya optimizada como TensorFlow, Keras, PyTorch, etc. Entonces, ¿en qué consiste el mini batch gradient descent? El gradiente descendente por lotes. Entonces consiste en hacer particiones de ese dataset de entrenamiento. Entonces miren que si hacemos particiones, decimos que por ejemplo nuestras entradas X van a ser entonces, un lote va a ser desde la primera entrada hasta el ejemplo de entrenamiento número 32. Ahora, el segundo lote que va a ser desde el ejemplo 33 hasta el ejemplo 64. Y así sucesivamente nos vamos de 32 en 32. Y lo mismo para las etiquetas, de 1 a 32, de 33 a 64, y así hasta que completemos los M ejemplos de entrenamiento. Obviamente puede que nuestro dataset no sea, digamos, múltiplo de 32. Entonces puede que, por ejemplo, este último lote nos quede con un tamaño diferente, pero no hay ningún problema. Entonces miren que tenemos un primer lote, entonces lo vamos a llamar para nuestras características X entre llaves 1 y Y entre llaves 1. Y lo mismo para los otros lotes. Entonces tenemos 1, 2, 3, hasta tener T mini batches, o sea, T lotes de entrenamiento. Listo, entonces miren que es un concepto muy sencillo, simplemente es dividir nuestro dataset de entrenamiento en diferentes lotes. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Entonces, lo que se va a hacer es que en cada iteración yo voy a entrenar sobre todos los lotes. O sea, entonces, iteración 1, entreno con el lote 1, después entreno con el lote 2, después entreno con el lote 3 y después entreno con el lote T. Luego paso a la siguiente iteración y vuelvo y realizo todo el proceso. Listo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Miren, el batch gradient descent es el gradiente descendente que hemos utilizado normalmente. Y entonces, este gradiente descendente generalmente tiene una curva que es muy limpia, libre de ruido. Si hemos optimizado pues bien los otros hiperparámetros, podemos tener este tipo de estabilidad. Ahora, ¿cómo es el mini batch gradient descent? En cada iteración va a ser un poco más ruidoso. ¿Y eso por qué? Porque como no estamos cubriendo todos los datos, sino que simplemente algunos segmentos, en algunos segmentos pueden haber datos que no hemos visto en segmentos anteriores. Por eso es que la función de costo sube y baja y genera ese ruido durante el entrenamiento. Listo, entonces, si el tamaño del lote es M, o sea, si el tamaño del lote es los mismos M ejemplos de entrenamiento, pues es simplemente el algoritmo que ya conocemos. Batch gradient descent o el gradiente descendente en un solo lote. Ahora, si el tamaño del lote es 1, o sea que entrenamos nada más sobre un ejemplo, después sobre el otro, después sobre el otro en cada iteración, lo llamamos Stochastic Gradient Descent. Este Stochastic Gradient Descent es especialmente útil cuando se tienen esa cantidad exagerada de datos. Y ahora, si por ejemplo tenemos entonces que M es menor a 2000 datos,
o sea, tenemos menos de 2000 datos de entrenamiento, pues se recomienda utilizar ese batch gradient descent, o sea, el gradiente descendente normal de un solo lote. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Tamaños de lotes comunes. En la literatura, pues generalmente se recomiendan estas potencias de A2, 32, 64, 128, 156, 512 y 1024. Entonces, esos son tamaños estándar. Y para introducir de pronto un poco de notación, aunque ya la hemos trabajado un poco en los ejemplos en los ejemplos de programación, es que un epoch, que en español se dice época, un epoch, va a ser igual a una iteración por todos los datos de entrenamiento, o sea, todos los mini batch. Como les estaba comentando ahorita, si tenemos estas particiones, entonces en un epoch, en una iteración de todos los datos, vamos a iterar sobre todos los lotes. Entonces, en un epoch entrenamos con x1, con x2, con x3 hasta xt. Y en el segundo epoch volvemos a hacer lo mismo, x1, x2, x3 hasta xt. Listo. Entonces, esta, digamos, es una técnica muy sencilla que nos permite acelerar el proceso de aprendizaje de nuestros modelos de redes neuronales. Espero hayan encontrado interesante el video. No olviden suscribirse al canal y estar pendientes de muchos más videos.